Bienvenidos a todos a esta sesión técnica. Esta sesión, como ha comentado Leticia, es una sesión que está enmarcada bajo el paraguas de CEPAUTO, que es el principal encuentro en España en el sector de automoción y del plástico. A través de CEPAUTO impulsamos la competitividad en toda la cadena de valor, conectando fabricantes, componentes, transformadores y proveedores de materiales para debatir sobre los retos tecnológicos, regulatorios y temas de sostenibilidad que transforman el sector, ¿no? En cuanto a esta sesión de hoy, el tema no podría ser más oportuno, ¿no? Tras todo el proceso de negociaciones de las instituciones europeas, se acaba de aprobar formalmente el nuevo reglamento de vehículos de final de vida útil, ¿no? Entonces ya no hablamos de una propuesta, un borrador de futuro, sino que es una normativa real que nos está afectando legalmente, ¿no? Este reglamento marca un antes y un después de la industria, ¿no? Poniendo objetivos vinculantes muy estrictos, como es la obligación de incluir hasta un 25% de plástico reciclado en los nuevos vehículos a 10 años vista, ¿no? Está la reciclabilidad desde la fase del diseño, la trazabilidad y la economía circular. Son prioridades estratégicas inmediatas que está afectando a toda la cadena de valor. Contamos para analizar y reaccionar en este escenario, ¿no? Y saber cómo están impactando estas exigencias en el desarrollo real de componentes. Hoy contamos con GoodTech Polymers, que para quienes no los conozcan, GoodTech es un referente clave en la distribución y desarrollo de soluciones avanzadas en materiales poliméricos, ¿no? Reconocido especialmente por su alta especialización técnica, agilidad y su firme compromiso en la transición hacia polímeros con base reciclada y sostenible para sectores con altas exigencias como es el tema de la movilidad. En representación a esta compañía nos acompaña Marta Pamias, que es Business Development Manager y quien nos ofrecerá un enfoque técnico y aplicado a través de su ponencia que lleva por título Materiales poliméricos para automoción, soluciones técnicas en el contexto del Reglamento Europeo de vehículos de final de su vida útil. Antes de ceder la palabra a Marta, recordaros lo que ha comentado Leticia, que al final de la sesión habrá un chat de preguntas, o sea, una rueda de preguntas, y que podéis irlas enviando a través del chat. Y al final del todo reservaremos unos minutos para debatir con Marta estos temas. Nada más, Marta, un auténtico placer tenerte en esta jornada como ponente y cuando quieras, adelante. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Marta, por la introducción. Y es un placer estar hoy aquí con todos y bajo este encuentro organizado por el CEP. Mi nombre es Marta Pamias, soy BDM en GoodTech Polymers y más allá de repasar el marco legal de este End-of-Life Vehicle Regulation, hoy queremos centrarnos en soluciones técnicas poliméricas que puedan al final mejorar el día a día de la industria de la automoción. Dicho esto, y antes de empezar, os recordamos de nuevo que estamos grabando la sesión y que os lo enviaremos todo conjuntamente con la presentación al final. Además, como ha comentado Leticia, tendremos una ronda de preguntas al cierre de este evento. Así pues, para abordar la jornada de forma eficiente, hemos estructurado la sesión en 4 bloques clave, que van desde el marco legal hasta soluciones reales. En primer lugar, os presentaremos cómo desde GoodTech Polymers podemos a todos acompañar esta transición como distribuidor de polímeros técnicos. En segundo bloque, analizaremos cómo el End-of-Life Vehicle Regulation transforma la industria de la automoción
revisando los plazos obligatorios y las cuotas de reciclado específicas que impactan directamente en los nuevos vehículos. Después nos enfocaremos en la adaptación de la industria al plástico a todo esto. Aquí hablaremos del reto de poder homologar nuevos polímeros y nuevas tecnologías. Y finalmente pasaremos a la práctica en el último punto, donde os enseñaremos casos reales con materiales fabricados por parte de nuestras representadas. Y si me permitís, pues voy a arrancar con una pequeña introducción a nuestra compañía, sobre todo para los que no nos conozcáis. En GuzTech Polymers somos una empresa familiar dedicada a la importación y a la distribución de una amplia gama de plásticos y cauchos a nivel estatal, o sea, operamos en España. Además, contamos con más de 60 años de trayectoria y con el respaldo del grupo Romatka desde hace unos 5 años. Este grupo es líder europeo en 28 países, tal y como podéis ver en la imagen. Y lo que nos permite formar parte de este grupo es poder ofrecer un servicio como más global y más robusto, con más conexiones a nivel europeo, principalmente. Y una de las fortalezas más básicas de GuzTech, al final acaba siendo la agilidad logística. Tenemos oficinas en Valencia y disponemos de almacenes logísticos en Valencia, Barcelona y Vizcaya. Sumamos más de 24.000 metros cuadrados de capacidad y de esta forma, pues al final aseguramos entregas eficientes y todo ello bajo tiempos mínimos. A la vez, es importante destacar que distribuimos una amplia gama de plásticos y cauchos, representando en exclusiva fabricantes de reconocido prestigio internacional y también, bueno, europeo, tanto europeo como externo a Europa, con lo que nuestro objetivo al final es cubrir con máxima fiabilidad cualquier necesidad de material que proyectos, clientes o mercado en general, cualquier mercado, pues pueda llegar a preguntarnos. Y a partir de aquí, y gracias al catálogo que nuestras representadas pues, nos están ya introduciendo y encaminando, hoy vamos a analizar algunas de estas soluciones técnicas frente al nuevo reglamento europeo, el End of Life Vehicle. Y para entender la urgencia de este webinar, como bien ha comentado Marta, debemos mirar el calendario legislativo más reciente. Como veis en pantalla, hace apenas unos días, el 18 de junio, para ser más concretos, el Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo a una aprobación de texto que cambia las reglas de juego en la industria de la automoción. Con esta aprobación, el nuevo reglamento europeo del End of Life Vehicle hace que la circularidad deje de ser un objetivo y que realmente se convierta en una obligación. Y como veis en esta legislación, pues entrará en vigor en el periodo breve de 2 años. Así que el mercado como tal tiene que estar preparado, pero al final esto acaba siendo una revolución tanto para el mercado del vehículo como para otros muchos mercados que dependen de él. A partir de aquí, y si nos centramos en uno de estos mercados, que sería la cadena de los plásticos, así si nos centramos en el plástico, el reglamento actualizado desde junio incluye exigencias muy críticas en cuanto a requisitos mínimos de contenido de polímero reciclado. Como veis en el esquema que os he preparado, para el año 2032 la ley nos exige que un 15% del peso total del plástico en el coche sea de contenido reciclado en cada vehículo nuevo. Y en el 2036, es decir, en 10 años, el nivel de exigencia escale de manera drástica al objetivo del 25% en contenido de plástico reciclado. Pero también es importante destacar el subobjetivo, por supuesto en naranja, con el requisito de bucle cerrado o closed loop del 20%. Es decir, la norma exige que como mínimo la quinta parte de los objetivos reciclados que introduzcamos en el vehículo provenga estrictamente de vehículos al final de su vida útil, que este al final es el propósito fundamental del End of Life Vehicle. Y esto al final traducido a números netos en el coche significa que la industria en 6 años vista debe de garantizar un 3% de plástico reciclado a través de un
procesos de closed loop y en 10 años esta cuota debe de subir al 5%. Por ello, para poder cumplir con los objetivos de closed loop, entra también en juego la RAP, la responsabilidad ampliada del producto, que en la práctica esto se traslada a un compromiso más grande por parte de una OEM. Una OEM ya no termina cuando vende el vehículo, sino también cuando ese vehículo se convierte en chatarra, en un vertedero o en algún sitio específico. Y a la vez, como veis de forma muy gráfica, lo más importante en este 15% en verde o 25% de contenido de plástico reciclado es que por el momento la ley nos exige que este sea de origen postconsumo, es decir, PCR, material reciclado que los fabricantes o productores hayan recopilado del usuario final, de un consumo final. Y también es crucial entender que el plástico no es un objetivo único para esta ley, sino que es el inicio de todo. El reglamento deja la puerta abierta para establecer en revisiones futuras el reciclaje en otros materiales como acero, aluminio, magnesio y especialmente en materias primas críticas. Por ejemplo, la Unión Europea quiere blindar o quiere buscar su independencia estratégica asegurando que el litio, el cobalto o tierras raras, principalmente que ahora se importan de Asia y que utilizamos mucho en motores eléctricos, no terminen pues perdidos en el flujo de chatarra, sino que vuelvan obligatoriamente a cadenas de valor. Y para quizás concluir este primer bloque, creo que es importante que cambiemos el enfoque. Hasta ahora os he explicado las exigencias de la normativa, pero realmente para los que formamos parte del ecosistema del plástico, el End of Life Vehicle abre oportunidades para el mercado de los polímeros. Y aquí os pongo quizás los 3 bloques como más importantes. En primer lugar, necesitaremos materiales PCR de altas prestaciones, es decir, de altas calidades, porque tendremos que sustituir piezas técnicas con materiales PCRs. Así que el reto ya no es usar un reciclado para un paso de rueda oculto, pieza no vista, sino que la oportunidad real está en formular compuestos PCR que cumplan con exigencias técnicas. No olvidemos que con el horizonte de llegar al 25% en 10 años de material reciclado en el vehículo, introducir plástico reciclado en piezas de alto valor no va a ser opción, sino que realmente va a ser necesidad técnica. Además, desde Gustec Polymers pensamos o estamos seguros que el End of Life Vehicle va a transformar el sector del metal replacement. Metal replacement al final es adecuar o sustituir piezas que a día de hoy son metálicas por piezas plásticas. Principalmente porque las OEMs ya no van a querer conjuntos híbridos de metal y plástico sobreinyectado, porque separarlos en el desguace será complicado o al final, más que complicado, tendrá un extra coste tanto de tiempo como monetario. Así que en la actualidad pensamos que un ecodiseño 100% polimérico, o en otras palabras, sustituir conjuntos complejos por soluciones monomateriales plásticas, puede ser un tema que abra muchas más oportunidades a los plásticos. Y otra gran necesidad que vemos radica en la eliminación de procesos secundarios, tales como pintados o recubrimientos superficiales, los típicos coatings. Al suprimir estos acabados, facilitamos de manera directa a las OEMs el cumplimiento de sus objetivos RAP. Es lo mismo, reduciendo la parte compleja del reciclado al final del ciclo de vida del vehículo. Y estamos seguros que materiales técnicos que a día de hoy quizás no estamos utilizando tendrán un papel muy importante. Y luego realmente os voy a explicar en algunas slides este caso particular. Así pues, compartido el contexto, pasamos al segundo bloque y os voy a enseñar cómo esta industria del plástico también se tiene que reformular para llegar al fin de esta nueva regulación. Así pues, es crucial poner el foco en lo que están haciendo tanto OEMs como el propio sector,
Pero pienso que partimos de una base muy positiva porque no iniciamos a día 1 de julio del 26. Realmente llevamos una trayectoria ya de materiales reciclados introducidos dentro de la cadena del vehículo. Y hoy en día el grueso de los fabricantes europeos de automoción ya ha consolidado pues, umbrales alrededor de un 20% de polímeros con contenido reciclado dentro de sus nuevos modelos. Todos nosotros ya llevamos, bueno, la cadena en sí, ya llevamos recibiendo cotizaciones, RFQs, para materiales con contenido reciclado para nuevas plataformas. Sí que es cierto que el virgen aún premia mucho, pero en muchos componentes, quizás componentes no muy técnicos todavía, pero sí de gran volumen, ya los estamos cotizando e incorporando con materiales reciclados. Por ejemplo, Volvo, podéis ver en pantalla que busca que el 35% de sus plásticos sean reciclados para el 2030. Renault, por otro lado, se compromete a usar un 33% de plástico reciclado para 2030 también. Y, por ejemplo, pues Mercedes, más de lo mismo, promedia un 37% de materiales reciclados para su flota para 2030. Esto nos enseña que el sector está comprometido, tanto el sector del coche como el sector del plástico, porque estamos llegando a los objetivos, y tiene ganas de adaptarse al final al compromiso verde europeo que tenemos encima de la mesa. Pero realmente aquí es donde chocamos con la realidad del mercado actual, porque la gran mayoría del contenido reciclado que se comercializa hoy en España es de origen preconsumo o postindustrial, el llamado PIR, es decir, que no viene de un scrap de usuario final, sino que viene de mermas del propio proceso productor. Sí que el PIR es excelente para optimizar costes y procesos internos, pero no va a computar en este mercado o en este tema del end of life vehicle. La regulación no lo va a aceptar, o al menos a día de hoy no lo ha aceptado, porque no es un material postconsumo, como hemos explicado al inicio. Así pues, esto genera un desajuste al final entre la oferta disponible y la demanda legal que va a llegar en los próximos años, abriendo quizás una brecha de suministro que va a obligar a los fabricantes de polímeros a migrar de forma urgente hacia nuevas fuentes de aprovisionamiento pues, certificadas y que sean de usuario final, de consumo, de postconsumo. En consecuencia, para alcanzar las nuevas cuotas obligatorias basadas únicamente en PCR, reciclado mecánico tal y como entendemos, esto va a suponer un desafío técnico para nuestro sector. Pero para ello, y como veis aquí en pantalla, la reciente normativa aprobada abre la aceptación al reciclaje químico bajo el principio de balance de masas. Y además, a medio plazo, se prevé, o también se habla, de que se va a aprobar la incorporación de materiales biobasados y de elastómeros procedentes de los neumáticos de desuso. Y ahora, quizás, bajo este contexto, y si me permitís, pienso que es interesante hacer un paréntesis para ordenar el mapa de soluciones sostenibles actuales y para que todos los que estamos hoy aquí nos quede claro qué tipología quedará aceptada y qué no por el tema de la nueva normativa, ¿vale? Así pues, con el resumen que veis en la diapositiva, el portfolio actual se divide en dos grandes familias. Por un lado tenemos los materiales reciclados, donde conviven el PCR, el mecánico tradicional, de postconsumo. Nos referimos a granzas que se obtienen de procesos físicos de recogida, lavado, fundido, triturado y filtrado de residuos plásticos. Es la solución quizás más madura del mercado y económicamente la más atractiva para los departamentos de compras, ¿vale? Y realmente esto está aceptado por el End of Life Bake. Luego tenemos el PIR mecánico. PIR mecánico que también se llama reciclado avanzado. Es un reciclado preconsumo o postindustrial. Y este, a diferencia del reciclado tradicional, es el que nace de mermas limpias, como hemos dicho, y seleccionadas, que sometemos a procesos profundos de reformulación y compounding. Y el resultado, pues al final es un material con una
ventana de proceso más buena, una estabilidad de lote más alta y unas propiedades mecánicas muy similares a la resina prime, a la resina virgen. Y al final es ideal para piezas como más técnicas. Por eso, a día de hoy, los fabricantes han empezado por estos grados, materiales PIR. Pero, como hemos dicho, estos materiales no se van a aceptar a día de hoy por la nueva regulación, por el End of Life Vehicle. Y finalmente existen otros polímeros dentro de la familia de reciclados procedentes del reciclaje químico. Son plásticos circulares de última generación cuya resina no se obtiene de triturado mecánico, sino se obtiene rompiendo químicamente enlaces moleculares. De esta forma devolvemos el plástico a su monómero original y así arrancamos de nuevo procesos de polimerización. Esto al final es clave para eliminar la raíz de cualquier historial térmico, de olor, de pintura, de impureza del residuo. Y el material resultante al final, en definitiva, es un material con las mismas propiedades de una resina prime o virgen, o sea, contratipo igual. Y este, desde junio, ha quedado aceptado por el End of Life Vehicle. Y continuando con la segunda familia, tenemos los biopolímeros. Y me gustaría arrancar por los biobasados, porque sí que están aceptados por esta regulación. Y aquí os he hecho un esquema porque el mercado aquí a veces tenemos, no todos, ¿vale? Pero muchos tenemos confusiones de qué es un biopolímero. Y realmente el que quizás vamos a utilizar para este End of Life Vehicle va a ser el biobasado no biodegradable, que también se denomina el drop-in y viene de la mano de nuestros fabricantes. Los encontramos en el recuadro superior a la izquierda, ¿vale? Donde veis la certificación y el check. Y en este caso estamos sustituyendo el origen fósil del petróleo por fuentes biológicas renovables, como residuos agrícolas o aceites vegetales. Sin embargo, a nivel molecular, el polímero resultante es exactamente idéntico al convencional. Un bio-PP o una biopoliamida, que a todos habéis ido escuchando hablar de ellos, se va a comportar de forma igual en máquina y no hará falta por rehomologaciones en máquina o en procesos, porque realmente será una copia idéntica de la versión Prime. Y desde junio esto sí que está aceptado por el End of Life Vehicle. Y por otro lado, en el lado pues, derecho de esta gráfica, veis polímeros biobasados y biodegradables, pero, que pueden ser tanto de origen fósil como de origen no fósil. Pero en este tema, o sea, en estos materiales, realmente no van a introducirse en la cadena del vehículo porque al final son materiales diseñados para que microorganismos los descompongan bajo ciertas condiciones de temperatura y de humedad y, en consecuencia, en la automoción el uso de estos polímeros biodegradables es poco habitual porque va en contra un poco de lo que busca la industria del vehículo. Al final lo que buscamos es tener durabilidad frente a envejecimiento térmico y químico, incluso mecánico, durante al menos 10, 15 años. Así que un plástico que se degrade ante la hidrólisis directa, pues es inviable. Así que por el momento no ha quedado aceptado por el End of Life Vehicle, pero pensando en alto, tampoco pienso que sea una familia que pueda tener recorrido dentro de la industria de la automoción. A partir de aquí, y antes de continuar, creo que es bueno de que, para los que desconozcáis el balance de masas, es importante parar un poco a entender qué es este concepto, porque cuando hemos hablado del reciclaje químico aceptado por la ley, hemos hablado que será un reciclaje químico vía balance de masas. Y para entenderlo de forma simple, os he preparado un esquema donde podéis ver un proceso con una entrada de materia prima fósil y de materia prima no fósil, o de origen renovable, y una salida de distintos polímeros con distintos porcentajes de biomaterial atribuido. Y es que, al final, el balance de masas es un método que permite a los productores tradicionales, a los que todos conocemos, productores de materia prima plástica, introducir materiales sostenibles, como por ejemplo aceites biobasados o residuos del reciclaje químico, directamente en los mismos reactores donde a día de hoy se procesa el petróleo tradicional, el nafta. Y básicamente lo que se pretende es que el volumen de entrada quede equilibrado con el volumen de salida.
o simplificando los kilos de entrada de materia prima no fósil, se atribuyan a kilos de polímero con contenido no fósil en la salida del proceso. Y basándonos en un sistema de trazabilidad, sobre todo, y de certificación que habrá detrás, y ya existe detrás, mediante créditos auditados, necesitaremos garantizar el balance real y la transparencia del fabricante hacia la industria. Porque básicamente durante la fase de polimerización o de síntesis del polímero, a nivel molecular, no podremos distinguir nunca lo que es un átomo fósil, de origen fósil, o un átomo de origen no fósil. Y aquí esto al final provoca una incertidumbre porque el fabricante realmente no sabe qué mezcla física acaba imputando en cada cadena polimérica. Con lo cual, por eso la contabilidad de la entrada y de la salida es primordial. Creo que si no ha quedado claro, luego lo hablamos porque sí que es un concepto específico, especial, pero casi todos nuestros fabricantes ya tienen sus procesos de producción bajo este concepto, nos dan certificación de balance de masas, sobre todo en procesos pues, como los químicos, los biobasados o complejos, ¿vale? Para que sea todo muy transparente y es un concepto pues, realmente interesante y es bueno que la ley haya querido pues, introducir el reciclado químico basado en concepto de balance de masas. Y aquí pues llega creo el punto como personalmente el que considero crítico dentro de todo este webinar, porque podemos al final seleccionar el mejor PCR, podemos escoger el mejor reciclado químico o el material biobasado que más nos encaje en propiedades, pero si estos materiales no tienen o no vienen acompañados de una certificación oficial adecuada, su valor legal frente al End of Life Vehicle Regulation es exactamente cero. Y el reglamento europeo, como podéis leer, no se va a conformar con una declaración jurada por parte del fabricante o distribuidor, sino que va a exigir una trazabilidad estricta y auditable a lo largo de toda la cadena de suministro. Así, mientras quizás la Comisión Europea aún está planteándose cómo en dos años, 24 meses, va a estandarizar el método de verificación, es importante decir que el sector del plástico ya lleva un tiempo bajo estándares. Y quizás uno de referencia es el que os estoy mostrando en pantalla, la certificación ISCC, ¿vale? Para el reciclaje mecánico avanzado o, como he dicho, el biobasado o el químico, el concepto de balance o bajo concepto de balance de masas, el sello primordial va a ser esta certificación ISCC+. Este estándar audita todo proceso garantizando pues, la trazabilidad que hemos visto, tanto contable como física, y esto se va a enfocar para materiales circulares. Y como que el End of Life Vehicle lo que necesita es la circularidad, pensamos que el ICC Plus va a tomar aquí un papel relevante vinculante a esta nueva normativa. ¿Y por qué es vital? Pues porque, como hemos comentado, la OEM va a estar obligada a reportar el RAP del origen de todos los materiales de sus coches. Así que veremos muy pronto que cada vehículo va a contar con un pasaporte digital de producto y los fabricantes van a exigirnos un certificado, sea ICC Plus o equivalente, para que quede todo registrado y quede en un requisito obligatorio para poder homologar la pieza. A partir de aquí, y ahora esto ya quizás es un poco de promoción, en GoodTech pues, estamos preparados, hemos hecho los deberes. Todo nuestro portfolio de soluciones circulares, por llamar de alguna forma, también están preparadas y contamos con la certificación tanto de nuestros proveedores como la propia para la trazabilidad de toda la cadena, porque como habéis visto es importante que desde el que fabrica y provee la materia prima al que distribuye, al que procesa, o sea, el Tier 1, Tier 2, inyectador y la propia OEM tengan la misma certificación para llegar a esa trazabilidad. Y, por último, tras pues, analizar todo el contexto del End of Life Vehicle, creo que lo que venís buscando, lo que realmente hemos promocionado son los casos reales, ¿vale? Casos prácticos que ya existen, casos prácticos con materiales circulares, PCR sobre todo, de nuestras representadas, de nuestros fabricantes. Y dicho esto, pues arrancamos. El caso número 1
Es un caso para un noril PCR de SABIC Specialties, la división de especialidades de SABIC. Se trata del noril SG039916 y es un compuesto, que ahora os enseño en la siguiente, es un compuesto de PPE, el polifenileno más poliamida, reforzada con un 30% de fibra de vidrio y con un contenido de PCR, tal y como veis en pantalla, del 38%. Por el momento solo disponemos de este material en color negro y si os fijáis, a nivel de propiedades mecánicas en el esquema, este PCR se encuentra a niveles de su versión Prime. ¿Vale? Podéis ver en azul y en naranja ambas versiones y estamos a niveles de su conocido Noril GTX 830. Quizás alguien en el público está gastando este material y es un material ampliamente reconocido y a raíz de su masividad o de grandes volúmenes de venta han decidido arrancar con su versión PCR, los de SABIC SHPP. Para vuestra información, la familia de un Noril GTX, para quien quizás no esté al día a día de un Noril, combina la estabilidad dimensional y la resistencia al calor del PPE con la fluidez y la resistencia química de la poliamida, absorbiendo mucha menos agua que una poliamida convencional y por eso esta familia es como especial dentro de la familia de plásticos técnicos y se utiliza mucho para sustituir metal en la industria de la automoción. Podéis ver que también existe la versión PCR, pero en la gráfica de la derecha, para ir reduciendo más la huella de carbono, que al final no deja de ser el objetivo para el plan green o europeo, veis que también se podrá ir sumando a PCR más biobasado, a PCR biobasado más postindustrial para ir bajando esa huella de carbono. O sea, el fabricante al final en sus líneas puede aditivar en su proceso distintas entradas de material, desde la entrada de biobasada, la entrada de postconsumo, la entrada de un reciclado químico, una entrada postindustrial, es decir, podemos ir jugando, o los fabricantes pueden ir jugando para ir reduciendo CO2, la huella de carbono del material, ir, pues al final, en función de cada proyecto, adaptándose a la necesidad del cliente o del proyecto. Y, paso diapositiva, de normal, este Noril GTX lo encontramos en paneles de carrocería exteriores, porque permite pues, acabados estéticos excelentes. También a día de hoy lo encontramos en protecciones de batería de vehículos eléctricos, porque tiene una muy buena absorción de golpes por su baja ductilidad, buena ductilidad a bajas temperaturas y componentes bajo capó, porque realmente tiene una alta resistencia química, sobre todo a altas temperaturas y a nivel de degradación química en contacto a distintos fluidos que puedan haber bajo el capó. En este caso, el nuevo Noril SG039916 lo podemos encontrar en esas versiones que os he dicho. Todas irán certificadas por la IECC Plus y deciros que de momento ya se han hecho pruebas pues, en embellecedores de llanta, como podéis ver en la imagen, en rieles de techo de automóvil y también en pequeños componentes de bajo capó. Y de entrada es un grado disponible y no quiero hacer más promoción, pero es un grado muy, muy interesante. A partir de aquí nos vamos al caso 2. Es un caso vinculado al PP Compound de SABIC, o sea, la familia de PP Compound de SABIC no Specialty, ¿vale? Os quiero presentar uno específico que se llama T2LE8025U. El EL viene del End of Life Vehicle, luego os explicaré, con lo cual en este material ya estamos introduciendo material que el fabricante está sacando del scrap de la vida final de los vehículos, ¿vale? A partir de aquí os enseño el material como tal. Es un grado, como os he dicho, de polipropileno, modificado en este caso con carga elastomérica al 15%, sobre todo enfocada a aplicaciones de parachoques y molduras exteriores para piezas grandes, como podéis ver. Importante destacar que está formulado con un 25% de plástico procedente de reciclado
de final de vida útil de los vehículos. SABIC aquí ya ha empezado a seguir la normativa del End of Life Vehicle y ha desarrollado esta familia que contiene el EL con estos materiales que provienen del vehículo final. Y en este caso reducimos un 16% la huella de carbono si la comparamos con la versión Prime, tal y como podéis ver en la imagen, y los estándares de rendimiento, Charpy, Flexible Modulus, lo que es propiedades mecánicas sobre todo, son iguales que su versión Prime. Y el material, es importante decir que también está disponible y que muchas OEMs ya han empezado a probar, al menos a probar. Y como característica que creo que es interesante, también es enseñaros este acabado superficial. Es decir, que es un material diseñado para aplicaciones exteriores que no requieran pintura y realmente está estabilizado con protección UV de forma alta, ¿vale? Y además han querido enseñar un acabado especial para realmente resaltar esta parte de material reciclado a propósito. Es algo especial, creo que Sabi que es la primera vez que saca al mercado algo de este estilo y es un material que incluso pues, ya se ha validado en el PMR 2026 de Renault. Es decir, que quizás en próximos modelos ya empezaréis a ver este tipo de materiales que en vez de ocultar lo que sería la parte reciclada, la estamos pues premiando o destacando para explicar que todo esto viene de una circularidad. Veis que os he enseñado el 86-23, pero Sabic ya ha desarrollado también el 80-20 con distintas fluideces, con distintas propiedades finalmente mecánicas, pero veis que contamos con portfolio PCR amplio, PIR, que también quizás ha sido el primero en arrancar, pero realmente yo creo que donde ahora pues Sabic o otros muchos irán será desarrollar materiales como el L que veis en pantalla, que vengan realmente de scrap del vehículo final, porque realmente todos ellos necesitarán sumarse, como hemos visto. A partir de aquí, pues también arrancamos con un caso 3, un caso de Domo. Domo es fabricante de poliamida 6 y poliamida 6,6 principalmente y tiene una familia específica para poliamidas recicladas que se llama Technil Forer, ¿vale? Y hoy pues os enseñaré una específica, una que lleva un 30% de contenido en fibra, en color negro, ¿vale? ¿Y por qué os enseño esta poliamida? Porque al final quizás podemos encontrar muchas poliamidas recicladas, quizás es uno de los materiales que inicialmente arrancó con contenido reciclado. Domo, por ejemplo, lleva mucho tiempo ya proporcionando material reciclado al mercado, pero esta, como bien hemos comentado, es una poliamida técnica y reciclada, ¿vale? Por eso, bueno, la quiero un poco premiar porque se trata de una 6,6 de alta calidad con un 30% de fibra y con un 35% de material reciclado. Indicada para aplicaciones de refrigeración bajo capó en la automoción. Es muy técnica, es compatible tanto para circuitos de refrigeración de motores de combustión como para los nuevos vehículos eléctricos. Las poliamidas 6,6 desde siempre se introducen en circuitos de refrigeración porque se ofrecen excelentes resistencias mecánicas y rigideces estructurales a altas temperaturas y además pues pueden soportar corrosiones químicas muy, muy importantes al estar en contacto con líquidos anticongelantes o variaciones de presión en circuitos cerrados. Y destacar también que al final, al ser un plástico técnico, reduce drásticamente el peso dentro del vehículo, ¿vale? Si lo comparamos con metales tradicionales que se utilizaban para estos circuitos. Al final aquí pues también podemos llegar a pensar en el metal replacement. Domo, como os he comentado, lleva varios años trabajando en conceptos de economía circular y para ello utiliza tanto residuos PIR como residuos PCR, y sobre todo va a buscar materiales o residuos en tejidos de airbags, de automoción y en redes de pesca. Esto es lo que lleva años trabajando. Ha encontrado un
un feedstock muy trazable, muy equilibrado y realmente casi todo su portfolio en poliamida está adaptada a poliamida reciclada. Así que, bueno, en cierto modo, Domo lleva un tiempo cumpliendo con el End of Life Vehicle. Y nada, aquí como ejemplo de pieza real os quiero enseñar un depósito de radiador fabricado con esta poliamida Technique for Earth, con el 35% de contenido reciclado, más que nada para que sepáis que ya existen piezas con este grado de exigencia y además con material reciclado. Continuamos con el caso 4, con una familia especial de Avien que se llama Thermatec. Son materiales conductivos, pero plásticos a la vez, ¿vale? La familia Thermatec se vincula a plásticos que son conductores, como os he dicho, formulados y diseñados específicamente para un metal replacement, principalmente aluminio, quizás. La disipación del calor es la parte más crítica, quizás, cuando estamos sustituyendo el metal, porque no dejemos de pensar en que un plástico es aislante. Y combinando con una ligereza del plástico y la conductividad térmica que pueden ofrecer estos materiales, pues al final es un match para ese metal replacement. Estas formulaciones se basan en una amplia gama de resinas plásticas de ingeniería, tanto base PP como poliamida o PPS, y se combina con aditivos conductores que tienen patentados desde Avien, como sobre todo son cargas metálicas. Pero además Avien recientemente ha expandido este portfolio, por eso hoy os lo comento, porque ha incorporado grados basados en grafito natural y además reciclado. Y esto reduce los costes de fabricación de hecho de no tener que introducir pues, lo que son cargas metálicas, y ayuda a cumplir con objetivos de sostenibilidad y reducción de huella de carbono, con lo cual pienso que es un material interesante de promocionar y de que los que estáis hoy aquí pues podáis pensar en pequeñas aplicaciones donde estos materiales os puedan ser útiles. La familia Thermatec se utiliza principalmente en componentes electrónicos sensibles a puntos calientes, los llamados hot spot, sistemas de gestiones térmicas de baterías, sistemas HADAS, iluminación LED y sistemas de intercambio de calor. Y aquí, pues, por ejemplo, os queremos mostrar un caso de éxito reciente de Avien. Es un proyecto donde era necesario reemplazar el aluminio de un disipador de calor. Era necesario hacer este cambio, pero querían mantener un rendimiento térmico, pero querían reducir peso a la vez. Así que para ello se ha utilizado un Thermatec con grafito natural, el grado sostenible que os he explicado, reduciendo un 85% la huella de carbono si se compara este material con el aluminio inicial. Y a partir de aquí, y creo que ya casi acabando, arrancamos con el caso 5. No quería dejar de hablaros de los Lexans LNPN SLX de la división de Specialties también, porque son policarbonatos copolímeros ideales para la intemperie y evitan, en cierto modo, pinturas y coatings. Y en especial sus nuevos grados reciclados llamados LNP, LCRIN, SLX, porque realmente nos traen la sostenibilidad y la economía circular, como ahora podréis ver. En general, los nuevos LCRINs, base copolimérica, combinan los estándares de un PC reciclado PCR con un PC copolímero virgen. Es decir, hacen un mix entre su know-how de PC copolímero virgen más la introducción de un PC PCR postconsumo. Quizás para los que no conocéis el SLX o la parte copolimérica de SABIC, son policarbonatos diseñados específicamente para resolver el punto débil del policarbonato como tal, su degradación y envejecimiento prematuro cuando está este material expuesto a intemperie y a la radiación solar. ¿Y cómo realmente pues, pueden conseguir esto con este material polimérico? Pues es porque es una autoprotección molecular. En la propia cadena, ¿vale? No hacemos un blend, no aditinamos, sino que realmente introducimos ciertos monómeros que pasivan el propio material. Y así cuando la pieza está terminada, la pieza plástica está terminada y se expone a la luz del sol, sufre una reacción química natural en superficie y esa superficie acaba siendo pasiva y protectora a la vez. Y por eso, cuando estos SLX se exponen al sol,
a la luz permanente, si los comparas con un policarbonato estándar o cualquier otro material transparente, otros PCs o otros estirénicos, ¿vale? Transparentes, veis realmente que no existe amarilleo, no existe degradación y bueno, es un escudo protector, esa capa superficial del propio material. Y debido a la resistencia combinada de impacto y de clima, pues este material, los SLX, es un material realmente muy utilizado en automoción. Se utiliza en paneles exteriores, en spoilers, en rejillas frontales, en carcasas retrovisores, en pues, molduras estéticas, porque al final es un acabado superficie A, y todo ello expuesto al sol. Por eso su virtud es piezas exteriores. Y por ello, pues por ejemplo, tenemos grados SLX opacos o de alto brillo y podemos eliminar procesos de pintura secundarios o materiales transparentes y difusores para proyectos de lighting, por ejemplo, y podemos eliminar recubrimientos superficiales, coatings. En consecuencia, el 2271, el XL 2271T, que es un grado bastante estándar, que lo tenemos tanto en opaco como en transparente, se ha querido empezar por él y sacar sus versiones recicladas, ¿vale? Veis en pantalla 2 grados, SLX 2373 RCC y 2375 RCC, con distintos contenidos de PCR en su interior, 30 y 45% respectivamente, ambos materiales en opaco y en color transparente, y proyectos que ya se han iniciado para pues, llegar a objetivos de sostenibilidad. Y para enseñaros que esto realmente es real, un caso que creo que, bueno, personalmente me gusta mucho, es la introducción de este Lexan SLX en difusivo, ¿vale? Que aún no está disponible en la versión en PCR, pero en breve lo estará, en un front grille, todo el lighting, toda la guía de luz de un front grille iluminado de BMW, el i7, por ser más específicos. Así que el lighting también está apostando fuerte en el vehículo eléctrico, guías de luz, materiales que cada día se tienen que adaptar más o a quitar procesos secundarios, pero de alguna forma estos materiales pueden ser adecuados para este tipo de aplicaciones. Y creo que dicho esto, llego al final de la presentación. En primer lugar, espero no haberos aburrido. Espero que los que estáis detrás de la pantalla algo hayáis aprendido, algo nuevo. Y por mi parte, si queréis, abrimos el turno de preguntas y nada más. Muchas gracias. Os dejo aquí el contacto por si luego alguien pues, me quiere escribir o vía CEP contactar con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, por tu presentación. Nada más lejos de aburrirnos, sino que nos has dado una visión muy amplia y muy detallada de tanto la regulación, de tema de materiales, como de certificaciones y, por último, casos prácticos reales con especificaciones y toda una documentación técnica que realmente es de gran valor, y yo creo que nuestros asistentes pues lo habrán valorado y lo valorarán positivamente. Bueno, llegado al momento de las preguntas, ya tenemos algunas preguntas. Para empezar, tenemos una de Félix que dice: ¿la nueva normativa afectará también a vehículos pesados? Te podría contestar, pero realmente sí, existe, pero no sé bien ni tonelaje ni tal. Si queréis esto lo podemos hablar luego, pero al final interpretan bien el End of Life Vehicle, pero sí, va a existir. Aparte, y también motocicletas, otros tipos de vehículos que no solamente sean los coches de turismos habituales. Sí, pero realmente no te puedo contestar más allá de decirte que sí y podemos analizar conjuntamente si quieres la normativa. Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos preguntan, en vuestro día a día, ¿estáis viendo que los OEM ya están pidiendo material PCR de forma clara en nuevos proyectos o sigue siendo más una intención que una exigencia real? Sí y no. Es decir, en todas las RFQs, sobre todo en pieza grande, no pieza quizás más estética, nos viene sobre todo cotizar prime y reciclado. No especifican PCR, porque como bien os he dicho, quizás hemos arrancado mucho con materiales PIR, a nivel tanto de fabricante como de mercado. Pero quizás en los próximos años o meses, sí que ya cuando nos llegue pues, para nuevos vehículos cotizar materiales,
nos llegará específicamente o material vinculado al end of life o PCR. Eso sí, pero específicamente no nos están indicando reciclado, pero no nos indican qué tipo. Vale, tenemos otra pregunta. Yo creo que esta pregunta ha llegado un poco antes de que tú presentaras, pero bueno, de todas formas, o se ha desconectado en ese momento, de todas formas nos hace una pregunta que dice, dentro del reciclado químico, entre los materiales con certificación ISCC Plus. Sí, o sea, más que nada es la certificación va a intentar trazar ese concepto de balance de masas que os he enseñado y dentro de ese concepto de balance de masas el reciclado químico sí o sí tiene que pasar por él, con lo cual sí, un ICC Plus irá vinculado a un reciclado químico. Perfecto, continuamos. Dice, una duda práctica. Cuando habláis de cumplir con el reglamento, ¿dirías que ahora mismo el cuello de botella está más en la disponibilidad de material o en la validación técnica en automoción? Bueno, creo que es una pregunta pues interesante. Creo que son las dos cosas, pero quizás a día de hoy la dificultad es en validar materiales con las OEMs y en los próximos años creo que la dificultad será en llegar a esas cuotas PCR que nos está estipulando la End of Life Vehicle, que todos se están preparando, los fabricantes, como habéis visto, Savic ya ha creado una línea, ¿no? PCR exclusiva de End of Life Vehicle, pero a día de hoy creo que la fuerza es que las OEMs empiecen ya han empezado, pero validen como más piezas en contenido reciclado y en los próximos años veremos la demanda versus pues, lo que el mercado puede ofrecer y quizás sí que ambas cosas llegarán, pero en dos momentos diferentes. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que no, de momento. De momento no Bueno, vemos ninguna pregunta tampoco en el chat, ni en vale. preguntas y respuestas. Bueno, pues llegado el momento, yo creo que muchas gracias por vuestra participación, por todas las explicaciones, por toda esta documentación que, como hemos comentado al principio de la sesión, se os enviará tanto el vídeo como la presentación y documentación adicional. Pero para cualquier cosa tenéis el contacto de Marta que os ha facilitado y en cualquier caso si no podéis contactar a través del CEP para ampliar toda esta información. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y seguimos en contacto. Próximas sesiones tanto de CEPAUTO como otras podéis consultar en la web del CEP. Y bueno, nada más, Leticia, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada más, Marta, estaba también dando el agradecimiento a través del chat y ahora os lo repito de forma oral. Gracias a todos por conectaros y como decía Marta, pues vamos a hacer más actividades bajo el paraguas Cepauto y para estar al día, pues también os pedimos que nos sigáis en LinkedIn. Y aquí lo dejamos. Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.